Antes de intentar cambiar tu realidad, hay algo que debes descubrir. ¿Quién es el que está observando tu vida? No hablo de tus pensamientos sobre tu vida. No hablo de cómo te sientes en este momento. Hablo de algo mucho más silencioso, mucho más antiguo que cualquier emoción o idea que hayas tenido. Hablo de aquello que está presente incluso cuando no estás pensando en nada. Hablo de aquello que está aquí, justo ahora, mientras escuchas estas palabras. Eso que acabo de nombrar, ya lo estás experimentando. Y sin embargo, probablemente nunca te has detenido a mirarlo directamente. Hoy vamos a hacer exactamente eso. Existe una verdad que los iniciados de todas las épocas han custodiado con celo. No porque quisieran ocultarla por capricho, sino porque sabían que esta verdad solo puede ser comprendida en profundidad cuando la mente ha madurado lo suficiente para recibirla sin distorsionarla. Es una verdad que, dicha de manera superficial, suena simple. Pero vivida desde adentro, lo transforma todo. La verdad es esta: no eres tus pensamientos. No eres tus emociones. No eres las circunstancias que te rodean. Eres el testigo de todo eso. Eres la conciencia que observa. Ahora bien, esta afirmación puede sonar familiar si has recorrido el camino espiritual durante algún tiempo. Pero déjame preguntarte algo con honestidad: ¿sabes realmente lo que significa? ¿O es una idea que has escuchado, que encuentras interesante, que quizás repites de vez en cuando, pero que todavía no ha cambiado la manera en que vives? Porque hay una diferencia enorme entre conocer una verdad como concepto y habitarla como experiencia. Y esa diferencia es exactamente lo que separa al estudiante del iniciado. Permíteme comenzar por el lugar donde casi todos vivimos sin saberlo. Imagina que eres una persona que ha tenido un día difícil. Algo salió mal, una conversación se tornó tensa, un plan no se cumplió. Y en el interior, de inmediato, comienza el movimiento, el pensamiento que analiza qué salió mal, la emoción que surge como respuesta a ese análisis, la historia interna que narra por qué esto siempre te pasa, la sensación física que se instala en el pecho o en el estómago. Para la mayoría de las personas, todo ese movimiento interior es lo que ellas son. Se identifican completamente con él. El pensamiento aparece y creen que ellas están pensando. La emoción surge y creen que ellas están sintiendo. La historia se despliega y creen que esa historia las define. No hay distancia entre el fenómeno y quien lo observa, porque ni siquiera saben que hay alguien observando. Eso es lo que los textos herméticos describían como el sueño del alma. No el sueño nocturno, sino el estado de quien vive completamente absorbido en los contenidos de su mente, sin jamás despertar a la conciencia que los contiene. La realidad responde más a la conciencia que observa que a los pensamientos que aparecen. Dentro de ese sueño, la persona cree genuinamente que su realidad es el resultado de sus circunstancias. Cree que si las cosas externas cambian, ella cambiará. Cree que si los demás actúan de otra manera, ella podrá finalmente sentirse bien. Cree que si el futuro resulta diferente, entonces podrá descansar. Vive en una espera perpetua, en una reacción perpetua, en una postura de víctima no porque sea débil, sino porque nadie le ha mostrado que hay algo más profundo que todo eso. Los maestros de las antiguas escuelas de misterio tenían un principio que regía todo lo demás. Estaba escrito de distintas maneras en distintas tradiciones, pero su esencia era siempre la misma: el mundo interior precede al mundo exterior. Lo que ocurre afuera es, en algún sentido que la mente ordinaria no puede comprender fácilmente, un reflejo de lo que ocurre adentro. Pero aquí viene el punto que pocos comprenden. Lo que ocurre adentro no son tus pensamientos del momento. No son tus emociones de hoy. Esas son variables, cambian constantemente, son tan efímeras como las nubes. Lo que ocurre adentro, en el sentido que los iniciados querían decir, es el estado desde el cual estás observando la realidad. Esa es la diferencia, y es una diferencia que lo cambia todo. Piénsalo de esta manera: puedes tener pensamientos de abundancia y sentirte, sin embargo, en el fondo, profundamente temeroso. Puedes repetir afirmaciones y seguir observando el mundo desde la creencia de que lo que deseas está fuera de tu alcance. Puedes visualizar escenarios positivos y al mismo tiempo, en un nivel más profundo que tus imágenes mentales, sentirte separado de ellos, como alguien que mira a través de un vidrio lo que pertenece a otros.
Los pensamientos son los inquilinos de la mente. Vienen y van, pero el estado de conciencia desde el cual observas es el edificio mismo. Y la realidad responde al edificio, no a los inquilinos. El verdadero operador no reacciona a la realidad, la contempla. Los hermetistas lo expresaban con la ley de correspondencia, como es adentro, es afuera. Pero la profundidad de esta ley no está en el nivel de los pensamientos, sino en el nivel del observador. Porque el observador determina el tono de toda la experiencia, determina desde qué lugar se percibe el mundo, y según ese lugar, el mundo se organiza de maneras que la mente lógica no puede predecir ni controlar. Ahora bien, ¿qué es exactamente el testigo interior? No es una parte especial de tu cerebro, no es una voz distinta entre tus muchos pensamientos, no es tampoco una especie de juez interno que evalúa si lo que piensas es bueno o malo. El testigo interior es la conciencia pura que subyace a toda experiencia. Es aquello que está presente cuando observas tus pensamientos. Es aquello que está presente cuando sientes una emoción. Es aquello que reconoce que has dormido, incluso si no recuerdas haber estado despierto durante el sueño. Es aquello que, en los momentos de mayor silencio, simplemente es. En las tradiciones védicas más antiguas, se le llamaba Saksi, el testigo. En el hermetismo, se le comprendía como el nous, la inteligencia superior que no está atrapada en la materia. En las escuelas gnósticas, era la chispa divina que permanece impoluta incluso cuando el alma se pierde en el laberinto del mundo de las formas. Y en todas estas tradiciones, la práctica espiritual más avanzada no consistía en acumular más conocimiento, ni en realizar más rituales, ni en desarrollar más poderes. Consistía en aprender a situarse deliberadamente en la posición del testigo. Porque desde esa posición, algo cambia, no en el mundo exterior de inmediato. Algo cambia en la relación que tienes con tu propia experiencia. Y es ese cambio el que eventualmente, de maneras que a veces parecen misteriosas, comienza a reorganizar lo que ocurre afuera. Si alguna vez has notado que hay una parte de ti que observa incluso tus propios pensamientos, escríbelo en los comentarios. Ese reconocimiento es ya el primer paso. Permíteme describirte la diferencia entre vivir identificado con el pensamiento y vivir situado en el testigo, porque es una diferencia que puedes comenzar a experimentar ahora mismo si prestas suficiente atención. Cuando estás identificado con el pensamiento, cada pensamiento que aparece tiene el peso de la realidad. Si piensas nada funciona para mí, eso no se siente como un pensamiento, se siente como una verdad. Si la mente dice estoy solo, no hay distancia entre esa afirmación y lo que experimentas. El pensamiento y la identidad se fusionan, y desde esa fusión, miras el mundo y encuentras exactamente lo que el pensamiento dice que encontrarás. No porque seas negativo, sino porque la mente que busca confirmación siempre la encuentra. Cuando estás situado en el testigo, algo diferente ocurre. El pensamiento sigue apareciendo, quizás el mismo pensamiento, con las mismas palabras. Pero hay un espacio entre el pensamiento y tú. Puedes observarlo, puedes notar que llegó, que está ahí, y puedes también notar que hay algo en ti que lo está observando y que ese algo no es el pensamiento mismo. Ese espacio es todo. Ese espacio es el lugar donde comienza el verdadero dominio espiritual. Cuando descubres al testigo, dejas de ser víctima de tu propia mente. Los magos operativos de las tradiciones antiguas entendían que trabajar con la realidad exterior sin primero establecerse en esa posición interior era como intentar esculpir sin tener manos. Podías tener el mármol perfecto, las herramientas adecuadas, el diseño más elaborado en la mente. Pero si no había un operador estable desde el cual actuar, todo el esfuerzo se dispersaba. La posición del testigo es la posición del operador. Es desde ahí desde donde la intención tiene verdadero poder. Es desde ahí desde donde lo que imaginas, lo que sientes, lo que contemplas tiene la capacidad de imprimir su huella en el tejido de la experiencia. Ahora quiero que consideremos algo que puede parecer desconcertante al principio, pero que, una vez comprendido, abre una dimensión completamente nueva de entendimiento. ¿Qué determina la realidad que experimentas? La respuesta convencional es, las circunstancias. Lo que ocurre afuera determina lo que sientes adentro. El trabajo, las relaciones, la salud, el dinero.
Eso es lo que la mayoría de las personas cree, y desde esa creencia actúan, intentando controlar, modificar o mejorar las circunstancias para así sentirse mejor. La respuesta del iniciado es diferente. Las circunstancias son el efecto, no la causa. La causa más profunda no son ni siquiera los pensamientos que tienes. La causa más profunda es el estado de conciencia desde el cual observas el mundo. Ese estado es el que convoca ciertos tipos de experiencias y no otros. Es el que hace que ciertas oportunidades sean visibles y otras permanezcan invisibles. Es el que determina cómo te relacionas con lo que ya tienes y, en consecuencia, qué puede seguir llegando a tu vida. Esto no es metáfora. Las tradiciones que más profundamente han comprendido la naturaleza de la realidad, desde las escuelas herméticas del Egipto antiguo hasta los textos del Corpus Hermeticum, desde los iniciados de Eleusis hasta los maestros sufíes que comprendieron los misterios del corazón, todos han apuntado hacia lo mismo. La realidad es mucho más plástica, mucho más responsiva a la conciencia de lo que el mundo ordinario está dispuesto a admitir. Y el punto de contacto entre la conciencia y la realidad no es el pensamiento. Es el estado del observador. ¿Cómo se trabaja entonces con el testigo? ¿Cómo se aprende a situarse en esa posición de manera consistente? La primera práctica es la más sencilla y al mismo tiempo la más difícil, porque va en contra de todo el condicionamiento ordinario. Consiste simplemente en observar. Cuando surge un pensamiento, en lugar de seguirlo, de analizarlo, de juzgarlo o de suprimirlo, simplemente observa que está ahí. No como ejercicio intelectual, sino como acto de presencia. Nota que hay un pensamiento. Nota que hay algo en ti que lo está notando. Ese algo es el testigo. Cuando surge una emoción, en lugar de dejarte llevar por ella o en lugar de resistirla, simplemente obsérvala como si fuera un fenómeno que está ocurriendo en el campo de tu conciencia. No la tomes como una orden, no la suprimas, no la dramatices. Simplemente nota que está ahí. Y nota que hay algo más profundo que ella que la está observando. En ese espacio de observación, algo se estabiliza. La mente sigue su movimiento, las emociones siguen su flujo, pero hay un centro que no es arrastrado. Y ese centro es el que los maestros llamaban el punto de quietud dentro del movimiento. El hermetismo hablaba de esto cuando describía el principio de mentalismo: todo es mente. No mente en el sentido del pensamiento ordinario, sino mente con mayúscula, la conciencia fundamental de la que todo emerge. Y cuando te sitúas en el testigo, te acercas a ese nivel de mente. Te acercas al nivel desde el cual la realidad no es algo que te ocurre sino algo que se despliega a través de ti. Hay algo que los textos esotéricos llaman la inversión de la mirada. Es el momento en que el ser humano deja de mirar solo hacia afuera, hacia las circunstancias, y comienza a mirar hacia adentro, hacia el observador mismo. Y en ese giro, en esa inversión, se produce algo que ninguna técnica externa puede producir. Se produce el reconocimiento de que siempre ha sido el origen, no el resultado. La mayoría de las personas vive como resultado, como el efecto de lo que ocurrió en el pasado, como la consecuencia de lo que otros han hecho, como la víctima de circunstancias que no controla. Y desde ese lugar, toda práctica espiritual o técnica de manifestación se convierte en una lucha, en un esfuerzo por modificar desde afuera lo que solo puede transformarse desde adentro. Pero cuando descubres al testigo, cuando te sitúas en esa conciencia que observa, algo se invierte. Ya no eres el resultado de la realidad, eres el punto desde el cual la realidad comienza a organizarse. No porque lo desees con más fuerza, no porque repitas afirmaciones con más convicción, sino porque has cambiado el nivel desde el cual habitas tu propia existencia. La realidad que contemplas desde el testigo comienza a reflejar la cualidad de esa contemplación. Esto es lo que los iniciados querían decir cuando hablaban del ojo interior. No un ojo metafórico, sino la capacidad de la conciencia de mirarse a sí misma y, en ese acto, de elevar el estado desde el cual toda experiencia es percibida. Porque la experiencia no es solo lo que ocurre. La experiencia es lo que ocurre visto desde algún lugar. Y cuando cambias ese lugar, la experiencia se transforma. En la tradición de la magia operativa antigua, existía un principio que los maestros transmitían con cuidado a quienes habían demostrado estar listos para recibirlo. No era un hechizo, no era una fórmula ritual, era una comprensión. La comprensión era esta:
Toda operación mágica verdadera no es un acto de imposición sobre la realidad, sino un acto de alineación con ella desde el nivel más profundo de la conciencia. El mago que operaba desde el deseo, desde la necesidad, desde el miedo disfrazado de intención, obtenía resultados inconsistentes o nulos. Porque el estado desde el cual operaba era el de la carencia, el de la separación, el de alguien que mira la realidad desde afuera y trata de doblarla hacia sí. Pero el mago que había aprendido a situarse en el testigo, en la conciencia que observa sin reaccionar, tenía acceso a algo diferente. Porque desde ese estado, podía imprimir en el campo de la conciencia no un deseo ansioso, sino una visión clara, estable, habitada como si ya fuera real. No como ejercicio de imaginación, sino como acto de conciencia. Y la diferencia entre imaginar algo que deseas y contemplarlo desde el estado del testigo como algo que ya es la diferencia entre tocar la superficie del agua y sumergirte en ella. El primer acto deja ondas en la superficie, el segundo transforma la profundidad. Los textos más antiguos que conocemos sobre la naturaleza de la realidad, incluyendo los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, hablan de que el universo es como una mente viviente que responde a los estados de la conciencia que la habita. No a los pensamientos, no a las palabras, no a los rituales en sí mismos, sino al estado desde el cual el ser humano se relaciona con la existencia. Ese estado, cuando es el del testigo, es el estado más cercano a la fuente. Y desde la fuente, todo fluye. ¿Cómo se siente vivir desde el testigo? No en teoría, sino en la vida cotidiana, en los momentos en que algo sale mal, en los momentos de incertidumbre, en los momentos en que la mente quiere desbocarse. Se siente como una quietud que no depende de las circunstancias. No es indiferencia, no es distancia emocional, no es insensibilidad. Es una presencia que puede sentir plenamente, que puede estar completamente en contacto con la experiencia, pero que no es arrastrada por ella. Es estar en el ojo del huracán. Todo puede estar moviéndose a gran velocidad alrededor, pero en el centro hay una quietud que no se rompe. Los iniciados que alcanzaban este estado de manera consistente describían algo que quizás has sentido en momentos de profunda meditación o en momentos de gracia inesperada, la sensación de que hay un yo más profundo que el yo cotidiano, un yo que no nació cuando tu cuerpo nació y que no morirá cuando tu cuerpo muera. Un yo que ha estado siempre presente, observando, silencioso, impermeable al drama del tiempo. Ese yo es el testigo. Y cuando lo encuentras, cuando lo reconoces de verdad, no como concepto sino como experiencia viva, algo en ti que estaba tenso desde hace mucho tiempo comienza a relajarse. Porque te das cuenta de que siempre estuviste bien, que detrás de todas las tormentas, detrás de todos los miedos, detrás de todas las ilusiones, había algo que nunca fue dañado. Algo que nunca estuvo perdido. Algo que siempre estuvo observando en paz. Ahora llegamos al punto que quizás es el más importante de todo lo que hemos explorado hoy. Y quiero que lo recibas no como una idea interesante, sino como una posibilidad que puedes comenzar a verificar por ti mismo. Cuando una persona aprende a situarse de manera estable en la posición del testigo, la realidad comienza a reorganizarse. No de manera automática ni instantánea en todos los casos. Pero comienza a ocurrir algo. Las circunstancias que antes parecían inamovibles comienzan a mostrar grietas por donde entra la luz. Las oportunidades que antes eran invisibles comienzan a aparecer en el campo de visión. Las personas que necesitaba encontrar comienzan a aparecer en el camino. Las soluciones que la mente ansiosa no podía ver comienzan a surgir en los momentos de mayor quietud. ¿Por qué ocurre esto? Porque el estado del observador determina lo que es posible percibir, y lo que es posible percibir determina lo que es posible experimentar. No estamos hablando de una magia arbitraria. Estamos hablando de algo más preciso y más profundo. La estructura de la conciencia determina la estructura de la experiencia. Cuando observas el mundo desde la ansiedad, percibes un mundo amenazante. Cuando observas desde la carencia, percibes un mundo escaso. Cuando observas desde el resentimiento, percibes un mundo injusto. No porque seas negativo, sino porque la conciencia es un filtro, y ese filtro determina lo que entra en el campo de lo posible. Pero cuando observas desde el testigo, desde ese estado de quietud estable que no depende de las circunstancias, el filtro se vuelve más transparente. Y una conciencia más transparente puede percibir más dimensiones de la realidad.
Puede ver posibilidades donde antes no había nada. Puede sentir impulsos que vienen de una inteligencia más profunda que la mente calculadora. Puede reconocer sincronicidades que antes habrían pasado desapercibidas. Y al actuar desde ese estado, las acciones tienen una calidad diferente. No son acciones reactivas, no son acciones desesperadas, no son acciones que intentan compensar un miedo interior. Son acciones que emergen de un lugar de comprensión, y ese origen se transmite a sus efectos. Quiero que hagamos juntos un pequeño ejercicio. No necesitas cerrar los ojos, aunque puedes hacerlo si lo deseas. Piensa en algún pensamiento que hayas tenido esta semana. Puede ser cualquiera, un pensamiento sobre el trabajo, sobre una relación, sobre el futuro, sobre ti mismo. Ese pensamiento llegó, quizás duró un tiempo, y luego desapareció o fue reemplazado por otro. Ahora piensa en alguna emoción que hayas sentido. Quizás frustración, quizás esperanza, quizás miedo, quizás alegría. Esa emoción apareció, tuvo su intensidad, y luego cambió. Ahora pregúntate, ¿quién fue el que observó tanto el pensamiento como la emoción? ¿Quién notó que el pensamiento llegó y se fue? ¿Quién notó que la emoción surgió y se transformó? Ese observador que notó todo eso. No cambió, no desapareció cuando el pensamiento desapareció. No se transformó cuando la emoción se transformó. Estaba ahí antes del pensamiento. Estuvo ahí durante la emoción. Y sigue estando ahí ahora, mientras escuchas estas palabras. Eso eres tú, más profundamente que cualquier pensamiento, más profundamente que cualquier emoción, más profundamente que cualquier historia sobre quién eres o quién no eres. El testigo es tu naturaleza más real. Y una vez que lo reconoces, nada vuelve a ser exactamente igual. Los iniciados de las antiguas escuelas no buscaban poderes extraordinarios. Al menos, no como fin en sí mismos. Lo que buscaban, lo que las pruebas y las enseñanzas estaban diseñadas para producir, era esto, la capacidad de permanecer en el testigo bajo cualquier circunstancia. Porque sabían que alguien que puede permanecer en el testigo mientras el mundo a su alrededor se agita, tiene acceso a un nivel de operación que el ser ordinario, atrapado en sus reacciones, no puede ni imaginar. No es superioridad, es simplemente una posición diferente. Como alguien que observa el juego desde lo alto puede ver movimientos que son invisibles para quienes están dentro del juego. Desde el testigo, la magia no es una lucha. Es una contemplación. No se trata de forzar a la realidad a que cambie. Se trata de contemplar con tanta claridad, con tanta estabilidad, con tanta profundidad, lo que deseas que ya sea real en el nivel de la conciencia, que la realidad exterior no tenga más opción que comenzar a reflejarlo. Esto es lo que quería decir cuando comienzo cada enseñanza con la misma advertencia: no te doy técnicas para manipular la realidad. Te señalo hacia el lugar desde el cual la realidad ya no necesita ser manipulada, porque se vuelve responsiva a quien tú eres, no a lo que haces. Y quien tú eres, en el nivel más profundo, es el testigo. La conciencia que observa, el punto inmóvil en el centro del movimiento eterno. Antes de que terminemos, quiero dejarte con algo que no es una idea. Es una pregunta que, si la mantienes viva dentro de ti, puede hacer más por tu despertar que cualquier técnica, cualquier ritual, cualquier práctica. La pregunta es la misma con la que comenzamos, pero ahora quizás la escuchas de manera diferente. Tus pensamientos cambian. Tus emociones cambian. Tus circunstancias cambian. Incluso tu cuerpo cambia. Todo cambia. ¿Quién es entonces el que está observando todo eso? No respondas con palabras, no respondas con un concepto. Simplemente, mira, busca al que está buscando. Observa al que está observando. Ese reconocimiento, por breve que sea, por silencioso que sea, es el comienzo del verdadero camino. Y si hoy algo de lo que exploramos aquí ha resonado en ti, si algo se ha movido en un nivel que va más allá de las palabras, entonces ya sabes que hay más. Siempre hay más. Las capas de la conciencia son infinitas, y cada nivel que se abre revela otro horizonte de comprensión. Si deseas que profundicemos más en los niveles donde la conciencia comienza a transformar la realidad de maneras que la mente ordinaria no puede anticipar, escríbelo abajo.
Tu intención de continuar es ya una señal de que el testigo en ti está despertando.